hermoso himno. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Bien, gloria a Jesús. Le habla a su hermano Ramón Cordero, por la gracia de Dios, maestro de Escuela Bíblica de la Iglesia Seguidores de Cristo, Defensores de la Fe, localizada en el barrio Playuela de Aguadilla, cuyo pastor es el hermano Rubén Acevedo. Gloria a Jesús. Seguimos llevando estas transmisiones en vivo cada domingo a las 7 de la noche. Aunque no vean un anuncio, que se nos olvide, lo que sea, pues pase por aquí a las 7 de la noche los domingos, que lo más probable y con seguridad va a haber una transmisión, gloria a Jesús, mientras Dios lo permita. El estudio bíblico que tenemos para esta noche es El pecado es muerte. Vamos a hacer un alto por 2 semanas de las lecciones del expositor bíblico, ya que sentí una inquietud de preparar desarrollar este tema del pecado. Es la primera parte, la segunda parte la vamos a completar el domingo que viene. Vamos a orar, gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por una oportunidad más que tú nos das, Señor, Dios mío, de estudiar tu palabra. Oh, Señor, de que tú nos ministres a través de ella, tú nos hables, Dios, Señor, porque tú hablas siempre a través de la misma. Trata, Dios mío, con aquellas personas que han de escuchar, sean creyentes o no, Señor, sean apartados, Padre, que tú los lleves a escuchar esta palabra para bendición de sus vidas. Recibe tú la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bien, y la base bíblica que vamos a tomar se encuentra en Romanos. Gloria a Jesús, el primer capítulo de Romanos. Bueno, el libro de Romanos, en los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo desarrolla este tema, el tema del pecado, y ahí que se establece gran parte de la información que se utiliza hoy en día en predicaciones y para estudiar y predicar de este tema, en la doctrina del pecado. Gloria a Jesús. Y en el capítulo 1 él deja unos fundamentos que son los que yo voy a utilizar para desarrollar el tema. Igualmente, como él lo hizo, gloria a Jesús, utilizando diferentes porciones de la palabra de Dios. Vamos a tomar los versos 21, 22 y 25 del capítulo 1 de Romanos. Escuche bien. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Gloria a Jesús. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien, esos 3 versos tienen unos puntos clave que voy a enfatizar brevemente. Dice que la gente está consciente, sabe que hay un Dios, gloria a Jesús, pero que no lo glorificaron, no se querían someter a Él, no lo glorificaron ni lo reconocieron como Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento. Dios le dio al hombre la razón, gloria a Jesús, pero no para que se envaneciera, para que se creyera que lo sabía todo, para que se creyera que su propia sabiduría es superior a la de Dios. Por eso es que después dice, profesando ser sabio, se hicieron necios, creyendo que tenían sabiduría, y puede que el hombre tenga sabiduría humana, gloria a Jesús, pero tenían sabiduría absoluta, espiritual, divina, gloria a Jesús. Y cuando el hombre se envanece en sus pensamientos y cree que se la sabe toda, termina siendo necedades, gloria a Jesús. Y la parte clave que dice, pues cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¡Wow! ¿Y a qué se refiere esto respecto al pecado? ¿Cómo esto está ligado? Hermano, este pasaje, esta frase, esta verdad que se afirma aquí, es el fundamento de todo el estudio bíblico de esta noche, gloria a Jesús. Como el hombre, creyendo ser sabio, se envaneció, gloria a Jesús, y cambió la verdad de Dios por la mentira. Alabado sea Jesús. Todo comenzó en el principio. Y el principio en la Biblia es el jardín del Edén, gloria a Jesús, donde Dios creó al hombre. Y Dios creó al hombre con 3 propósitos principales. Bendito el Señor. Número 1, para que fuera un reflejo del carácter de Dios.
Por eso es que dice, lo creó a su imagen. Y Dios no tiene imagen física, corporal, porque Dios es espíritu. Gloria a Jesús. Y la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Pero uno de los propósitos principales, el primero podríamos decir, es para que el hombre fuera imagen del carácter de Dios, reflejo. Esa es una de las razones. Segunda razón que Dios creó al hombre, para que fueran representantes del reino de Dios en lo creado. Por eso es que dice a su semejanza. Y cuando habla de semejanza es que hace las cosas parecido a él. Gloria a Jesús. Fundamentado, claro, en el primer punto, que es su carácter. Y número 3, para que usaran el potencial de la creación para crear orden y belleza a imagen del Edén. Gloria a Jesús. El Edén era un sitio específico. Gloria a Dios, limitado. Pero Dios quería que esa bendición se esparciera por toda la tierra. Por eso le dijo, multiplicaos, creced, señoread. Gloria a Jesús. Sobre todo lo creado. 3 razones principales. Reflejar el carácter de Dios, ser representante del reino de Dios y administrar la creación para la gloria de Dios. Ahora, en resumen, ¿cómo podemos resumir todo eso? Dios creó al hombre para que recibieran bendiciones de parte de Dios. Por eso dice, y los bendijo Dios. Eso está ahí. Y para que fueran bendición los unos a los otros. 2 puntos principales, relación con Dios, relación con mi semejante. Eso está fundamentado, eso es lo fundamento en la creación, en los mandamientos, en todo. Esta era y es la verdad de Dios. Pero ya Pablo dijo en Romanos que el hombre escogió cambiar la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Veamos cómo se da esto. Dios le presentó en el jardín del Edén, estamos en el jardín del Edén todavía, le presentó al hombre 2 alternativas para que decidiera. Porque el hombre no era un autómata, tenía libre albedrío, podía decidir. 2 alternativas. Número 1, confiar en la definición de bien y el mal que Dios estableció. Implicaba abstenerse del conocimiento personal del bien y el mal y depender de Dios para ese conocimiento y esa guianza. Esa es la alternativa número uno. Que Dios definiera lo que está bien y está mal y yo confiar en eso. La alternativa número 2. Ser autónomos, independientes y establecer su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo por ellos mismos. Pero entonces sufrir las consecuencias de esas decisiones. Esas eran las 2 alternativas. Dios me dice lo que está bien y está mal y yo confío en eso. O yo decido lo que está bien y está mal y sufro las consecuencias. Esa decisión, hermano, que el hombre tenía que tomar estaba contenida en el árbol de la ciencia del bien y el mal con su fruto prohibido. Era probarlo o no probarlo. Gloria a Jesús. Para recibir ese conocimiento. Gloria a Dios. Dios no le puso una cerca de alambre de púa a ese árbol. Lo dejó a libre acceso. Simplemente había una prohibición de Dios. Depende de mí. Gloria a Jesús. Para conocer el bien y el mal. Porque el hombre no conocía el bien y el mal como tal. No sabía lo que era bueno y lo que era malo. Dios se lo tenía y lo iba a ir desarrollando en eso. Ahora, el hombre, ¿qué escogió? Sabemos. Probó de ese árbol. ¿Qué quiere decir? Que escogió independizarse de Dios y establecer su propia definición del bien y del mal, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ese es el fundamento, el principio del pecado, hermano. Gloria a Jesús. Ese fue el primer acto de pecado, que se convirtió en un estado de pecado. Gloria a Jesús. El hombre escoger, decidir por su propio razonamiento lo que es bueno y lo que es malo. Y lo vemos hasta estos tiempos, hermano. El hombre rechaza lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Y ahora yo decido, no me importa lo que Dios dice. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. En el jardín del Edén sucedió eso. Y hoy en día en Puerto Rico sucede eso. Gloria a Dios ante nuestros ojos. Bendito el Señor.
Ahora, cuando hablamos de pecado, puede que alguien piense, wow, es una palabra anticuada. Y ese es parte del propósito. ¿Por qué traemos este estudio, hermano? Porque lo que es pecado se está trivializando. Se está presentando como algo no importante, no relevante. Gloria a Jesús. Mucha gente no le importa pecar o no pecar, por eso usted ve que todo el que pueda hacer una trampa y piensa que no va a coger, la hace. Excepto los creyentes que verdaderamente, ¿verdad?, viven para Dios. Esa es la sociedad en que vivimos y no aplica solamente a los políticos, hermano. Ja, bendito el Señor. Bueno, no voy a dar un ejemplo porque se me hieren 2 o 3. La Biblia, hermano, tiene mucho que decir sobre la condición humana de inclinación hacia el mal que impera en la sociedad que vivimos. Imperaba antes del diluvio, impera ahora. La Biblia dice que los pensamientos del hombre se inclinaban de continuo ¿hacia qué? ¿Hacia el bien? No, hacia el mal. Gloria a Jesús. También es cierto, hermano, que las palabras que usan la Biblia para describir esta condición del ser humano son usualmente ignoradas y hasta pueden sonar anticuadas o retrógradas para la sociedad actual. Estas palabras son, por ejemplo, iniquidad, transgresión y pecado. Sin embargo, a través de estas palabras, la Biblia ofrece un diagnóstico muy profundo sobre la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido o inclinado hacia el mal. La transgresión se refiere a infringir, violar un acuerdo o una ley o traicionar la confianza de alguien. Pero pecado, hermano, la palabra pecado es la más común en las Escrituras. Y vamos a analizarla en profundidad, la palabra pecado. ¿Cuál es la raíz de la palabra pecado? Yo sé si usted lo ha estudiado. Gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Gloria a Dios. El vocablo más empleado en la Escritura para describir el pecado viene del hebreo kata, K-H-A-T-A. Y significa simplemente errar el blanco. Usted sabe cuando usted con arco y flecha, con dardo o con un arma de fuego presentan a una persona o va a un sitio de tiro al blanco y ponen un papel con unos círculos y en medio un círculo negro y ese es el blanco. Y usted le tira y si dio en el medio, pues usted tocó el blanco. Pero aquí lo que significa kata es no le diste ni al papel donde está el círculo. Fallaste totalmente, erraste el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado en su origen, la palabra que se utiliza y que se traduce como pecado. Errar significa fallar, no alcanzar, no atinar en el blanco. ¿Y qué representa el blanco como tal? Representa una meta, representa un objetivo, hasta se puede decir un destino o un propósito. El pecador entonces erra o falla el blanco u objetivo de su existencia. En su esencia, pecar es desviarte del camino que te llevaría a alcanzar tu meta. ¿Y cuál es la meta del hombre? Gloria a Jesús. Bueno, ya aprendimos que el ser humano es imagen de Dios y que cada ser humano representa al Creador y es digno de respeto de todo. Aleluya. Así que pecar es en esencia fallar en respetar y amar a Dios y fallar en respetar y amar a los demás seres humanos. Especialmente si nosotros los tratamos con el honor y el respeto que merecen. Gloria a Jesús. Eso es pecado en su origen. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Este estudio, la primera parte, prácticamente le voy a definir pecado de todas las maneras posibles para que usted lo entienda. Gloria a Jesús. Podemos visualizar, hermano, esa idea de fallarle a Dios y errar en el blanco en respecto a Dios y respecto a los semejantes. Podemos visualizar claramente esa idea en el código de conducta llamado los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel. La mitad de los mandamientos
enumeran las maneras en que puedes fallar en amar a Dios. Cada falla representa un pecado. Y la otra mitad enumera las maneras en que puedes fallar en amar a las personas, a mi semejante, y cada falla es un pecado. Ahora, la Biblia dice que si tú, y Pablo lo dijo claro, que si tú violas o fallas en uno de los mandamientos, fallaste en todo. Ahora, al estar en un solo código, 5 de cómo puedes fallar a Dios, 5 cómo puedes fallar al ser humano, gloria a Jesús, a los semejantes. Si está en un solo código de 10 mandamientos, eso muestra que ambas fallas están profundamente relacionadas. Por esto es que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios. Dice, no, yo ofendí a mi semejante, no fue a Dios. Bueno, ofender a tu semejante es ofender a Dios. Por si no lo sabía, gloria a Jesús. Bendito el Señor. Un ejemplo de esto. El caso de José, el hijo de Jacob, y la mujer de Potifar, que quiere tener una relación con él. Y José se resiste y le contesta, eso está en Génesis 39:9. Por cuanto tú eres la mujer de mi amo Potifar, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él entiende que fornicar o adulterar con esa mujer es pecar contra Dios, además de fallar la confianza de su amo, gloria a Jesús. Jesús igualmente siguió esta línea de pensamiento al resumir los mandamientos, la ley y los profetas en 2. Cogió 600 leyes del Antiguo Testamento, toda la ley, todos los profetas, y dijo, te voy a resumir esto para que se te haga fácil. En 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. Y si fallamos en eso, estamos pecando. Y hay muchas maneras de fallar en eso, amén. Hay muchas maneras. Pero básicamente todo pecado viola uno de esos 2 principios. Gloria a Dios. Entonces, el fundamento del pecado es cuando el hombre se aparta de la verdad de Dios y establece la suya propia. Cambia los mandamientos. Y si había un mandamiento que dice, no adulterará, y el hombre dice, no, adulterar no es malo. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Gloria a Jesús. Sí, gloria a Jesús. Hay un mandamiento en la Escritura, gloria a Jesús, de no hacerte imágenes. Y el hombre dice, no, yo me hago imágenes, eso no es nada malo. Mi opinión es que eso no es nada malo. Cambió la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. La Biblia dice que robar es malo. Y el hombre dice, robar no es malo si no me cogen. Cambió la verdad de Dios por la mentira. El pecado es cuando el hombre se aparta de la verdad de Dios para establecer la suya propia. Rechaza la sabiduría de Dios para seguir y recibir la sabiduría humana. Por eso es que Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, cuando usted va a un diccionario secular y busca la definición de pecado, le dice que pecado es transgresión voluntaria, en que el que peca se aparta de lo recto y lo justo. Ahora, lo que no te dice el diccionario secular, ¿y quién define qué es lo recto y lo justo? No dice lo recto y lo justo definido y establecido por Dios. No lo dice el diccionario secular. Pero nosotros sabemos que es así, que es la ley de Dios lo que importa. Ahora, en la Biblia, el apóstol Juan define pecado como infracción de los mandamientos de Dios. Gloria a Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué son la ley? Los mandamientos de Dios. Gloria a Jesús, que es el fundamento. Bendito el Señor. Quiero hacer un alto aquí, porque para tratar un subtema podríamos decir, con un título de La ética sin Dios no salva. Antes de seguir definiendo con las diferentes definiciones de pecado y desarrollando ese tema,
¿Por qué a coste alto? Porque muchas personas piensan que pueden vivir su vida basada en sus principios éticos y valores que beneficien a la sociedad en general y que eso es suficiente para agradar y cumplir con Dios. No, si yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo soy bueno. Yo puedo vivir mi vida así, yo no necesito de Dios, con eso yo cumplo con Dios. Sin embargo, hermano, es necesario aclarar que establecer principios basados en ética humana carece del elemento principal para motivar al ser humano a cumplirlo en general, autoridad. Y específicamente carece de la autoridad de Dios, del Creador. Gloria a Jesús. Pueden pasar leyes, pero las leyes las cambian de un gobierno a otro, se cambia. Los principios y valores humanos pueden cambiar basado en cómo el hombre cambia su manera de ver las cosas, lo que el americano llama world view. Pero los principios divinos no cambian, son eternos, son inmutables. Los del hombre, los principios del hombre pueden cambiar. Es más, los principios del hombre en la sociedad occidental no son los mismos que en la oriental. Y no son los mismos, por ejemplo, que el mundo árabe. Y el mundo cristiano tiene principios diferentes. Gloria a Jesús. Si sacamos a Dios de la ecuación, hermano, todo se transforma en temporal y pasajero, ya que se está excluyendo lo eterno. Si sacamos a Dios, todo es cuestión de opinión, de conveniencia y de poder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el hombre decide, el hombre opina, gloria a Jesús. Y basado en en la legislatura, cuando se discute, todo el mundo opina. Gloria a Jesús. Y la opinión de aquel que está a cargo utiliza su poder para decir, bueno, la opinión mía es la que se queda aquí, no importa lo que me digan, porque yo tengo el poder de someter esta ley. Y la conveniencia, ¿por qué? Porque uso la ley para justificar mi propia condición humana. Lo que yo defino como bueno es lo que yo practico. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos viendo en este mundo de hoy, hermano. Abra los ojos. Están legislando pecado, cambiándole el nombre, poniéndole nombres bonitos, aceptables. Gloria a Jesús. Uniones de hecho. Gloria a Jesús. Educación con perspectiva de género. Nombres bonitos. Pero lo que está detrás es muerte, es pecado, hermano. Gloria a Jesús. A la pedofilia usted verá que en un tiempo le van a cambiar el nombre. ¿Qué es la pedofilia? Pues los adultos teniendo relaciones con niños. Le van a cambiar el nombre y van a tratar de hacer eso aceptable. Va a tardar todavía, pero eso viene, hermano, porque ya se está viendo en Estados Unidos, en algunos lugares. Hermano, y este estudio es para alertar, para que estemos a pie, a ver, porque el diablo va a tratar con la iglesia, va a ser, duérmete, nene, duérmete ya. Y la iglesia dormida, y no despierta, y vota por mi color. Gloria a Jesús. No puede ser así, hermano. La iglesia, ciudadanía del cristiano es en el reino de Dios. Pues yo veo cristianos defendiendo políticos, sea del que sea, del color que sea, y escribiendo a favor de político, y todo es a favor de ese partido, ese político, creyente, hermano. Y yo me escandalizo. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Bueno, ahí lo dejo. Gloria a Jesús. Vamos a seguir con qué es esto, qué es pecado, seguir definiendo pecado. El pecado puede ser un acto o puede ser un estado. Un acto es cuando es voluntad, un evento que es voluntad del hombre, el ser humano. Decide hacer eso que es malo. Pero vivir en pecado es convertir eso en un estado continuo pecaminoso. Una cosa es que usted, por ejemplo, cometa un acto de... se llevó algo por el impulso que no le pertenecía. Y otra cosa es que usted se esté llevando cosas todos los días, buscando a ver qué está mal puesto para llevárselo. Un ejemplo sencillo. Pecado es cualquier acto o estado que viole o desobedezca los mandamientos divinos que nos impulsan al amor o al bien común. Por eso pecado implica una ofensa o rebelión contra Dios
y se convierte en una deuda o sentencia de muerte que requiere un pago obligatorio. Y ese pago es la muerte. Gloria a Jesús. Pecado es cualquier pensamiento, actitud, acto o estado en que se ofenda la santidad de Dios. ¿Y por qué te dice que se ofende la santidad de Dios? Bueno, se ofende a Dios ya que Él es nuestro creador. Y Él es el que ha revelado al hombre que es un ser santo y puro, gloria a Jesús, sin pecado. Además de las ofensas contra Dios, contra la santidad de Dios, las ofensas contra nuestros semejantes igualmente ofenden a Dios, ya que Él nos mandó a amarlo y respetarlo. Gloria a Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su descripción de pecado, lo describe como un poder o una fuerza que gobierna, que esclaviza a los seres humanos. Gloria a Jesús. Romanos 6:16, Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Incluso Pablo dice que el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Ahí está parte de la inclinación, gloria a Jesús. Entonces el pecado es fracasar en ser personas que aman completamente a Dios y a los demás, porque viola los mandamientos de obediencia y amor a Dios y de respeto y amor a nuestros semejantes. En esto se incluye, hermano, nuestra incapacidad de juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Por eso es que es tan difícil uno mirarse al espejo y decir: estás fallando en esto, estás pecando en esto, hiciste esto mal. Reconocerlo uno mismo. Uno siempre se autojustifica. Yo estuve 35 años en la industria bregando con gente, como supervisor, como gerente, cogiendo una planta completa. Y intervienen muchos conflictos, hermano, muchos conflictos. Y el denominador común, hermano, fueran los empleados creyentes o no creyentes, el denominador común es cuando había un conflicto, gloria a Jesús, siempre ambas partes decían tener la razón. La culpa y la responsabilidad pesa y nadie quiere cargar con ella. Gloria a Jesús. La Biblia dice que da a entender que es casi imposible ver objetivamente nuestro propio pecado. Gloria a Jesús. La Biblia también muestra que la mayoría del tiempo en que las personas están pecando o fallando, ni se dan cuenta. O más aún, a veces piensan que lo están haciendo bien. Gloria a Jesús. Ahora, hoy en día es más común que no les importa. No les importa si están pecando o no. Mira lo que sucede con Faraón, por ejemplo. Cuando Faraón esclaviza a los israelitas, él está pensando en proteger a la nación, de esta nación que está creciendo y que vive en medio de ellos y que, gloria a Jesús, puede representar un peligro para la estabilidad de la nación egipcia. Quizá pensaba que lo estaba haciendo bien en un tiempo en que la esclavitud era común. Otro ejemplo que podemos ver es a Saúl, que Saúl ve a David como una amenaza, gloria a Jesús, para su reinado y para el reinado futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque en el tiempo que vivía Saúl, cuando llegaba un rey que no era de sucesión de un hijo del padre rey, gloria a Jesús, ese nuevo rey que llegaba mataba a toda la familia del rey. Y entonces Saúl ve a David como una amenaza en ese contexto, aparte de lo espiritual, gloria a Jesús. Bendito el Señor. Y pensaba que tenía que eliminar a David. Bendito el Señor. Gloria a Dios. En estos relatos, hermano, de la Biblia, se muestra cuán fácilmente nos podemos engañar a nosotros mismos. Y creamos fantasías para redefinir o justificar nuestras malas decisiones como si fueran buenas. A veces nosotros, hermano, tenemos tan poca sabiduría y conocimiento en tantas áreas y pretendemos decirle a Dios lo que es bueno y lo que es malo por encima de lo que Él dice.
Gloria a Jesús. Ahora, nuestro comportamiento muchas veces está anclado en deseos e impulsos egoístas que nos motivan a actuar para nuestro propio beneficio a costa de otros. Gloria a Jesús. Hay quienes prefieren creer, hermano, que el pecado no existe. Que eso es una construcción, ¿verdad?, humana para dominar o para controlar a los demás. Y para eso deciden o prefieren negar la existencia de Dios. Ahora, al negar la existencia de Dios, el ateísmo niega también el pecado. Y ese es el objetivo del ateísmo, negar el pecado, más que negar a Dios. Puesto que en sentido estricto podemos pecar solamente contra Dios. El hombre, hermano, puede ser culpable de hacer lo malo con relación a los demás o contra sí mismo, pero solo con relación a Dios estas cosas constituyen pecado. El ser humano tiene que estar consciente que ha violado las normas de Dios y que tendrá que comparecer un día ante Dios para dar cuenta. Lo dice la Biblia, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, hemos establecido que el pecado es errar el blanco. Métase eso en la mente. Errar el blanco del propósito de nuestra existencia. Y se describe como transgresión a los mandamientos divinos. La cual nos mueve al amor, ¿verdad? Los cuales nos mueven al amor a Dios y al prójimo. Entonces, una transgresión es una infracción, una violación, una desobediencia. Y la ley divina incluye los mandamientos que Dios le reveló al hombre como su creador, con el propósito de darle la capacidad de vivir en armonía, no solo con su creador, sino con sus semejantes. Como creador, hermano, es Dios quien ha establecido las normas y están en sus mandamientos, de acuerdo con su santidad, su amor, su justicia, su soberanía. Si no se obedecen, cada pecado es a fin de cuentas un acto de rebelión contra Dios. Así mismo es. Gloria a Jesús. Y está motivado por el deseo de parte del ser humano de establecer él mismo las normas, los mandamientos, lo que es bueno, lo que es malo. Y normalmente cuando sucede eso, toma una dirección que es opuesta a la de Dios. ¿Le suena eso familiar a lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad? La Biblia lo dice claramente, hermano. Contesta una pregunta clave. ¿Será el hombre bueno? ¿Tendrá la capacidad de definir siquiera lo que es bueno? Jesús consideró este punto en su ministerio en la tierra y concluyó que en esta tierra no hay nadie bueno, ni uno solo. El único está en el cielo y se llama Dios. La Biblia también establece en Romanos que no hay justo, ni uno solo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, hermano, por sus propias cualidades o por sus buenas obras, buenos hechos, puede justificarse delante de Dios para salvarse. De hecho, la tendencia natural del hombre es hacia el mal. Pero vamos a asumir que un hombre haya vivido su vida lo más puro posible, lo más éticamente posible, siguiendo las leyes de los hombres, y muere y se presenta delante de Dios. Yo no hice nada malo. No va a entrar. ¿Por qué? ¿Sabe lo que hizo mal? Rechazó y tuvo por inmunda y no le dio valor al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Rechazar el sacrificio de Jesucristo es el peor pecado que puede cometer el hombre. Pensar, como decirle a Jesús, no fue necesario, fallaste, erraste en venir aquí porque yo me puedo salvar por mí mismo. Ahora, conociendo esto, la tendencia natural del hombre hacia el mal, Dios proveyó un Salvador para redimir al hombre. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Él llevó la sentencia de tu pecado y de mi pecado. Esa sentencia que nos pertenecía a ti y a mí. Bendito el Señor. Ahora, como el hombre ha violado las normas de Dios,
Es necesario que el hombre entienda y reconozca que es un pecador y que está sujeto a la sentencia divina. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El ser humano en su estado natural, dice, ¿verdad? Da a entender la Biblia que vive para agradar su carne. Y por eso está sujeto al pecado. Y se le hace difícil entender y reconocer que hay unas consecuencias eternas a su situación. El peor problema que tiene el hombre no es el económico, la enfermedad, el jefe o el vecino. El peor problema que tiene el hombre es la eternidad. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Ahora, gloria a Jesús. Muchas veces el hombre se considera bueno, que generalmente guarda las normas más importantes de acuerdo a su criterio, y que Dios, siendo un Dios de amor y misericordia, pasará por alto sus pecados y le dará acceso al reino de Dios. ¿Pasará por alto el pecado del hombre Dios? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gloria a Jesús. Tenemos que entender las terribles consecuencias de quebrantar los mandamientos y el propósito de Dios. Y tenemos que entender que necesitamos ayuda para escapar a la ira, al juicio de Dios. Por nuestros propios méritos no podemos. Llegará un día que todos estaremos delante de Dios. Gloria a Jesús. Por eso es que Dios llama a los hombres al arrepentimiento, ya que viene un momento que Él ha designado para juzgar a los pecadores y no pasará por alto nuestros pecados, nuestras transgresiones a sus mandamientos. La tragedia del mundo moderno es que ha dejado en el pasado los mandamientos de Dios y su habilidad de confrontar y convertir el alma para llevar a la gente al Salvador. No se le da importancia. Ya no son una prioridad en nuestra vida decirle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. No le enseñamos. Hemos sacado a Dios de los hogares, del gobierno, y lo hemos sustituido con tecnología, con afanes, con los ídolos de este tiempo. Bendito el Señor. Volvemos a Romanos 6:23. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte llegó al ser humano como consecuencia del pecado. Y muerte en tres dimensiones. La muerte física. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. La muerte eterna y la segunda muerte, que es el ser echado en el lago de fuego y azufre. Todo pecador está bajo sentencia y todos somos de pecadores. Pero ese verso, acuérdese que dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una dádiva es un regalo, algo gratis, que la Biblia llama gracia, porque es inmerecido. Es un regalo de vida en las mismas tres dimensiones que contradicen la muerte, cancelan la muerte. Vida espiritual con el nuevo nacimiento, victoria sobre la muerte física y victoria sobre la segunda muerte. Gloria a Jesús. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Bueno, la razón principal que quizás has escuchado que necesitamos un Salvador es que quizás te han dicho que va a mejorar tu vida. Quizás el evangelio que has considerado es que Dios te dará amor, gozo, paz, todos los bienes materiales que deseas, todo el dinero, ¿verdad? Ahora con la prosperidad, todos tus problemas van a ser resueltos. Quizás tienes grandes problemas que impactan a tu vida, económicos, de enfermedad, ataduras o vicios, o conflictos familiares, gloria a Jesús. Pero te quiero aclarar que ninguno de estos es la razón por que necesitas un Salvador. No es para hacer tu viaje por esta vida temporal más placentero. Tienes que reconocer verdaderamente por qué necesitas un Salvador. Todo eso es añadidura. Gloria a Jesús. ¿Por qué necesitas un Salvador? Porque solamente Jesucristo fue exitoso en alcanzar el blanco. O
¿Se acuerda que pecado es errar el blanco? Jesucristo atinó el blanco. Aleluya, gloria a Dios. Solamente Él fue exitoso en alcanzar el blanco, ya que no cometió pecado. Y aún así, y de hecho por eso, tuvo la capacidad de llevar nuestros pecados para que así nosotros podamos morir a nuestros pecados y vivir para hacer lo que es correcto. Él llevó la sentencia sobre sí de nuestro pecado. Tienes que entender que no es asunto de felicidad, es asunto de justicia. No importa cuán feliz logremos ser en esta vida, sin la justicia y la justificación de Cristo por su muerte redentora, pereceremos al final. Gloria a Jesús. Podemos tener todo lo que el mundo ofrece, ser exitoso en esta vida, tener recursos, fama, educación, gloria a Jesús. Pero nada de eso aprovechará en el día del juicio final, cuando estemos delante de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y toda la evidencia de nuestra culpa sea revelada cuando los libros sean abiertos. Gloria a Jesús. Solo la justificación que es por Cristo, la justicia de Cristo, aprovechará en aquel día. Ven a Jesús. Él contrarresta todas las fallas que has tenido. Gloria a Jesús. Fallas continuamente. Erras al blanco. Gloria a Jesús. Pero en Cristo podemos comenzar una nueva vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Jesús. Pasamos de muerte a vida. Eso es lo que Cristo ofrece. Gloria a Jesús. No te dejes engañar por la sabiduría del mundo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Erraron el blanco. Gloria a Jesús. Pero Cristo atinó el blanco. Gloria a Jesús. Y te da vida y vida eterna. Te ofrece un reino. Gloria a Jesús. Mire unos versos bíblicos para terminar con esto por esta noche. Gloria a Jesús. Que hablan sobre este tema. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 2:1: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué privilegio, hermano. Qué bendición. Gloria a Jesús. Que usted y yo ya hemos recibido ese beneficio de nuestro Señor Jesús. Resumen de lo aprendido. El vocablo más empleado para describir el pecado es del hebreo kata y significa simplemente errar o fallar en atinar el blanco. Entonces, el pecado es fracasar en ser personas que aman completamente a Dios y a los demás, lo cual es la esencia de sus mandamientos. El hombre escogió independizarse de Dios y establecer su propia definición de bien y mal, de lo que es bueno y lo que es malo, y falló, erró el blanco. Entonces, el fundamento del pecado es cuando el hombre se aparta de la verdad de Dios para establecer la suya propia. Rechaza la sabiduría de Dios para seguir la sabiduría humana. En el próximo estudio, gloria a Jesús, vamos a expandir en todos estos temas en una segunda parte.